Y bueno, estamos ya en esta mesa Destino 2024. Le agradezco mucho ahora por Morena. Gabriela Cuevas está con nosotros. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto estar contigo y con tu auditorio, Paco. Igualmente. Gracias y le mandamos desde aquí una felicitación a Gerardo Fernández Noroña, que ayer fue su cumpleaños. Nos dijo ya que no está crudo, pero que no pudo venir porque tenía compromisos políticos. Mi querido Rubén Moreira, ¿cómo está, Rubén? Muy buenos días de nuevo y pues, a tus órdenes. Gracias, Rubén, te agradezco mucho. Juan Zavala también, por supuesto, por Paco, parte de MC. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Ya les estaba yo diciendo que aquí en esta silla no sé si hacerles preguntas o cantarles canciones, ¿no? Con las peticiones, pero a ver, vamos a un tema muy serio y este tema serio tiene que ver con la violencia política que se está dando en este proceso electoral. ¿Es preocupante, no es preocupante? ¿Está dentro de los límites que hemos visto en otros procesos? Hablábamos ya de protección a candidatos, 78 peticiones ya el día de ayer. Hablamos también de un número importante, más de 40 políticos muertos en el marco de este proceso electoral. ¿Es preocupante o es normal, Rubén? No, es muy preocupante. Primero hay que decir que el fenómeno delictivo en nuestro país se caracteriza porque el crimen organizado está tomando territorios completos. Y al tomar territorios, pues toma la economía de los mismos y ahora va tomando los gobiernos. Hay una interfaz donde muchos gobiernos municipales están pagando piso, están dando obra pública, el crimen decide qué obra pública se realiza. Y en esta fase, digamos, siguiente, pues está incidiendo ya en las elecciones. En Marabatío el crimen ya decidió quiénes no iban a ser alcaldes. Lo mismo en Pihuamo y en 40 lugares más. Es cierto que hay un protocolo para dar escoltas a los candidatos, pero no para dar protección. Y muchos de los candidatos dicen, de nada me sirve la escolta porque no puedo hacer campaña correctamente, pues porque mis militantes no pueden transitar por el territorio. Y hay lugares señalados, una buena parte de Chiapas, Guerrero, donde incluso los alcaldes actuales de Tierra Caliente no pueden ir a Chilpancingo, por ejemplo. O más o menos 100 de los 113 municipios de Michoacán. Zacatecas les puedo decir lo mismo, con incidentes muy recientes que no se han reportado. El norte de Nuevo León pasa lo mismo, hay una franja ahí de municipios que están pegados a la frontera chica y otra franja en el sur que están pegados a San Luis Potosí. ¿Cuál es la preocupación? Y no solamente de nosotros, que el crimen empieza a decidir los resultados electorales, que no tenemos mapa de riesgo, que se está minimizando, que los gobernadores descalifican, que las agencias internacionales de derechos humanos ya voltearon a vernos, que las organizaciones internacionales de partidos políticos ya voltearon a vernos, y que se minimiza. Ahora, y hay otro riesgo, minimizar, descalificar, es ponerse prácticamente en la complicidad. Yo me pregunto, si los candidatos no pueden transitar por las noches, una buena parte, ¿los CAEs podrán hacerlo? ¿Se va a repetir la sentencia de Michoacán? Lo que dice la sentencia de Michoacán, que municipios completos fueron tomados y los resultados cambiados. Sí es preocupante. Según lo que te sobra un poco de tiempo, mi querido Rubén, ahorita lo ajustamos también. Gaby, según lo que estoy entendiendo que dice Rubén, es que Morena sería cómplice de esto porque está minimizando la situación. De ninguna manera, y yo creo que aquí hay que meternos a los datos. Si nos vamos a los datos, el número de candidatos que sufrieron ataques violentos o incluso homicidios fue mucho más alto en el proceso electoral del 2018. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro país ha venido desde aquella fallida guerra contra el narco, lanzada por Calderón y entregada a Genaro García Luna y por ende al cártel de Sinaloa. Y en el proceso en el que estamos es justamente el de buscar la pacificación del país. Ahora bien, no se construyen instituciones de un día para otro. Durante décadas, los estados y los municipios tuvieron, y tú lo sabes bien como diputado, Rubén, incluso exgobernador, tuvieron partidas presupuestales destinadas al fortalecimiento de la seguridad en esas instancias. Y muchos se lo robaron. Y hoy los cuerpos de seguridad municipales y estatales son profundamente débiles. Del otro lado, sí se está buscando desde la Federación el fortalecimiento de la Guardia Nacional
para, insisto, tener este proceso de pacificación del país, al mismo tiempo que se apuesta por los proyectos sociales de inclusión y de oportunidades para los jóvenes. Ahora bien, parte de lo que vemos ya no es la violencia que antes ejercía el Estado amedrentando candidatos. Hoy estamos hablando del crimen organizado que sí está presente en algunos estados y municipios del país. Ahora, también resulta ahí fundamental que revisemos todas las expresiones de violencia que al final del día van también mermando estos procesos democráticos y que generan, pues por lo menos una contaminación en el ambiente electoral. Primera parte, el INE hay que reconocerlo, el INE se ha coordinado bien con el gobierno para tener, sí, un sistema de protección a los candidatos. Y los que están solicitando la protección, pues sí tendrán que hacer campaña con escoltas, pero esa es la opción para proteger sus vidas y me parece que si esa es la realidad, deben tomar esa posibilidad. Por supuesto, esto no puede ser una condición para siempre. Sí se apuesta por la construcción de paz a un plazo más largo. Desde nuestra cancha, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo, Paco? En primer lugar, vamos por el fortalecimiento de la Guardia Nacional, ya lo había comentado. Nosotros decimos abrazos para los jóvenes, más oportunidades, menos de estas aspiraciones por quererse unir a las filas del narcotráfico, pero también del otro lado vamos a acabar con la impunidad, trabajando directamente con la Fiscalía General, con las fiscalías estatales y, por supuesto, con una reforma al Poder Judicial, porque parte de la violencia que vemos está intrínsecamente relacionada con la impunidad y en este peloteo de que si la carpeta no estaba bien armada, pero el juez no le rinde cuentas a nadie. Entonces, tenemos que armar un paquete mucho más completo, no solo para dar la protección en esta coyuntura electoral que, insisto, se está dando y en una buena coordinación, pero también con las reformas para generar la construcción de paz que tanto necesitamos. Ahora, Juan, te topa el tema, habla Gaby de Calderón, habla Gaby de Genaro García Luna, también el Movimiento Ciudadano ha habido, esto obviamente por hilos separados, también ha habido problemas con candidatos, por supuesto. ¿Tú qué opinas de lo que dicen los dos? A mí me parece muy grave lo que está pasando en el proceso electoral actual. Creo que además el hecho de que sean candidatos de todas las fuerzas políticas, pues es aún más delicado. Creo que si la democracia se trata fundamentalmente de que haya opciones que le hablen a la ciudadanía y que propongan algo para su municipio, para su estado, para el país, y muchas de esas opciones están siendo amenazadas, tienen vínculos, muchos de ellos con el crimen organizado, y muchos de ellos cuando no cumplen justamente con estas pretensiones del crimen organizado, pues están siendo asesinados. Pues sí hay un problema con la democracia, con la calidad de la democracia en el país. Y me parece que minimizar este problema, me parece que decir que en el país no hay miedo, que vamos bien, que estamos un poquito mejor que antes, pues todo eso me suenan a pretextos. Creo que hoy el partido en el gobierno, Morena, que tanto hizo por tener mayorías en las dos cámaras, que hoy tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, que hoy tiene mayoría en el Senado de la República, que hoy gobierna más de 20 estados, que hoy tiene el gobierno de la República, donde muchas veces con el PRI han votado las reformas para ampliar la militarización en el país. Muchas de las políticas que critican de las gestiones de Calderón y de Peña, pues ellos las han replicado. Me parece que eso no vale como pretexto para lo que hoy está sucediendo en el país. Creo que hoy sí se está viviendo crecientemente un clima de miedo dentro de la ciudadanía y dentro de los partidos, de muchas candidatas, de muchos candidatos que efectivamente están solicitando protección, que para ellos es el último recurso. Y me parece que parte de lo que nosotros estamos proponiendo que sea la nueva política en este país es asumir que hay un problema de fondo. Y en muchos casos es un problema compartido entre la federación y entre las entidades federativas, pero en muchos otros casos, desgraciadamente, pues sí tendría que asumir el gobierno de la República su responsabilidad de fondo en este problema, porque ya vamos para 6 años y siguen hablando de un problema de hace 12. Ahora, Juan, ¿es real lo que dice Rubén en el sentido de que el crimen organizado podría decidir elecciones en ciertos lugares de la República Mexicana, por lo menos definir quién no va a participar y con eso inclinar la balanza? Bueno, sin duda, por ejemplo, si vemos en el caso de Michoacán, donde pues ahí estamos convencidos que el crimen organizado tuvo una injerencia
clarísima en la elección del 2021 contra Carlos Herrera, quien hoy es candidato al Senado de la República por Movimiento Ciudadano, pues uno ve que hay municipios donde prácticamente no hay ni un solo voto en favor del candidato opositor. Entonces, en ese sentido, cuando el crimen organizado busca apropiarse de ciertos territorios, que busca suplantar las funciones del Estado mexicano en todos sus niveles, con el cobro de impuestos a través de la extorsión, asesinando a quien es la competencia, borrándolos del mapa, pues me parece que claramente tenemos ese enorme problema democrático. Hay que verlo de frente y asumir la responsabilidad. Ahora, Gaby, ahí en un momento determinado, Felipe de la Mata Pizaña, magistrado del Tribunal Electoral, dijo: estamos ya corriendo el riesgo de que el crimen organizado incluso pudiera llegar a poner un candidato a la presidencia de la República. Me parece una construcción demasiado fantasiosa de Felipe, pero ¿esto es real? ¿Esto se va a componer solo? Porque de alguna forma entendí que Rubén lo que dice también Juan, es que esto se va a componer solo, o es lo que dice Morena. A ver, el problema, insisto, no es de ahora. Y sin duda las labores de fiscalización y la revisión que se tiene que hacer incluso de forma judicial, como sí lo estamos haciendo nosotros en Morena, a revisar los antecedentes de nuestros candidatos, es indispensable. A ver, no es la primera vez que el narco llega a cargos de elección. Es decir, tuvimos casos como el de Tomás Yarrington, que sigue preso en Estados Unidos. Está el caso de Mario Villanueva, ambos gobernadores por el PRI. No. Es el pasado. Bueno, y después lo platicaremos. Un pasado. Por cierto, ustedes lo del soltaron, que se quieren, Y del que Eugenio se quieren lavar las manos. Y Eugenio Hernández, que está con A ver, ustedes. Tomás Yarrington está preso en Estados Unidos. Sí, muy bien. Y fueron electos por el PRI. Entonces, Pero ahora son morenistas, ¿no? Y ahí está o sea, Eugenio Hernández en rueda de querrán prensa con ustedes Sheinbaum. lavar las manos No. De un pasado. Yo también, si estuviera en ese Oye, lugar, Carmona, lo querría hacer. y Carmona. Si yo estuviera en el Y lugar Carmona. de tener a dos gobernadores condenados en Estados Unidos, o del caso de espérate su aliado tantito, del PAN, espérate a tantito, García Luna, espérate, condenado en Nueva espérate York, tantito, al rato van a estar también todos. estaría muy preocupada. No, pues claro que no, o sea, se me sentiría incómoda revolviendo un pasado que no quiere entrar a la mesa, pero es una realidad. México no ha estado exento de esos casos. Insisto, ahí están los nombres, ahí están las condenas, ahí está el caso de García Luna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, blindar el proceso electoral como está. Y al día de hoy, los procesos electorales en México, y eso sí hay que reconocérselo al INE, se siguen instalando las casillas. La gente sigue yendo a votar en la mayor parte del país, claro que sí. Y de ahí, uno de los temas sí muy importantes es la protección a los candidatos. ¿Por qué? Porque una persona que está buscando convencer a los demás, que está quiere ganar un proceso democrático, pues no merece tener que arriesgar la vida en el proceso. Eso sí es muy importante. Rubén, entonces ustedes innovaron en narcogobernadores, o cómo está el asunto, que lo iban a platicar. Rápido te cuento. El señor presidente de la República, cuando fue candidato, dijo que le bastaban 3 años para arreglar el problema de la seguridad. Incluso en un debate dijo que a los 5 minutos, porque su calidad moral iba a arreglar el problema. Entonces, eso él lo dijo. Segundo, todos los personajes que se mueven en materia de seguridad, excepto la secretaria, todos son del pasado, ¿eh? Todos, ¿eh? Todos. El señor Harfuch, pues él estaba en Acapulco, en Guerrero. Segundo, varios de estos exgobernadores que señalan, ahora militan en Morena, ¿eh? Ahora militan en Morena. Y fueron ayudados por Morena para salir de la cárcel. Así tan sencillo, ¿eh? Permíteme, en la cárcel. No, Villanueva no. Villanueva está en su casa. En su casa y agradeciendo al gobierno federal. Así está. Ahora, el problema es que prometieron algo que no cumplieron. Esa es la primera parte. La segunda es que están enredando mucho más las cosas en materia de seguridad. Por ejemplo, la Guardia Nacional, que yo recuerdo aquellas mantas donde salía Mario Delgado diciendo no a la militarización, hoy ilegalmente, inconstitucionalmente, está subordinada a la Sedena. ¿eh? La Policía Federal, en tiempos de García Luna, tenía 30,000 efectivos, hoy tienen 120,000. ¿eh? Pero no construyeron policías municipales, no construyeron policías estatales y no construyeron una policía civil nacional. Obviamente, la Guardia Nacional sale a lo que nosotros le llamamos el topón, es decir, a enfrentarse, no hay investigación, porque no la saben hacer.
Y dentro de las 20 reformas que manda el presidente de la República, que es una instrucción además para Claudia Sheinbaum, porque no las ha criticado ni una de ellas es de la Guardia Nacional, que dice que va a depender del Ejército. Yo siempre he dicho que Morena es el partido más conservador y más derecha de este país, y tengo pruebas muchas para eso. Termino. Hay que construir policías municipales, policías estatales, hay que construir una policía civil, pero sobre todo hay que querer combatir el crimen. Cuando se minimiza, cuando se descalifica, no se logra la paz, se los digo por experiencia. Última cosa, no se trata de que, y es una ignorancia terrible por parte de la Secretaría de Seguridad, no se trata de no solamente poner escoltas. Pues cualquiera sabe que en una campaña hay promotores del voto, que en una campaña se pone publicidad. Dígame por qué en Zacatecas le ponen a la publicidad, esta publicidad se puso sin permiso y le ponen el nombre del cartel. O sea, es así, no es tan sencillo. Juan, ¿tú cómo ves el asunto de los narcogobernadores que van y vienen y cómo compondremos el asunto de la seguridad? Porque la Policía Federal no se consolidó, la Guardia Nacional, ¿se va a consolidar o no? Si uno ahorita escucha las dos posturas, parecería que hay muchas diferencias de fondo entre ellos, pero en el fondo uno ve, por ejemplo, el día de ayer a Eugenio Hernández, exgobernador emanado del PRI, que acaba de salir apenas hace unos días, semanas de prisión, que ahora es candidato del Partido Verde y que sale orgullosamente al lado de Claudia Sheinbaum. Y por otro lado, en el estado de Tamaulipas está el candidato del PRI, del PAN, Cabeza de Vaca, que el propio Morena ha denunciado por sus vínculos con el crimen organizado. No me sorprendería que en 3 años ya aparezca también como candidato de Morena, como ha sucedido en muchísimas entidades del país, donde hemos visto en los hechos que hay una continuidad en las políticas de Morena con el modelo que tanto ha criticado. Creo que esa es fundamentalmente la hipocresía del partido en el poder, que tanto han criticado esa estrategia de militarización, que tanto han criticado esa estrategia de Peña Nieto, pero en los hechos han continuado esa estrategia. No han apostado absolutamente por nada distinto, por construir ministerios públicos, por construir capacidades policíacas, capacidades de investigación, como decía Rubén. Por supuesto que no se ha apostado por nada de eso. Se ha apostado por continuar el modelo de la militarización, que ha mostrado de manera muy clara que no ha funcionado, que podría ser algo transitorio, pero han apostado porque sea algo permanente. Han seguido proponiendo reformas constitucionales para que sigan el ejército haciendo labores que no le corresponden, y aún así no logran resolver el problema de fondo, porque en el problema han continuado con ese modelo fallido. Necesitamos construir un nuevo modelo. A ver. Y Movimiento Ciudadano es el único que lo ha hecho. Ahora, 1 minuto para conclusiones, porque no me pusieron el reloj el día de hoy, pero 1 minuto porque ya nos pasamos mucho del tiempo. Gaby, adelante. La gente está tranquila teniendo a la Guardia Nacional en las calles. Y eso es algo que se puede apreciar en cualquier encuesta. ¿Por qué? Porque las policías estatales y municipales, aunque no les gusta recordar el pasado, durante décadas se quedaron con los recursos en lugar de construir capacidades. Sí, lo deseable sería contar con policías capacitados, bien pagados en todos los niveles de gobierno, pero no fue así. Durante décadas los abandonaron. Para nosotros, insisto, nosotros no vamos por promesas de megacárceles. Nosotros vamos, y esa parte es la que por lo visto le molesta mucho a los compañeros, vamos por seguir apoyando a los jóvenes, por darles oportunidades. Los abrazos son para nuestros jóvenes. Y también por las reformas necesarias, tanto para fortalecer a la Guardia Nacional, como también para trabajar de la mano de las fiscalías, como se hizo en la Ciudad de México, y la reforma tan urgente al Poder Judicial para hacerlo mucho más transparente, capaz de rendir cuentas y, por supuesto, con mucho mayor eficiencia y eficacia en sus procedimientos. Gracias, Gaby. Rubén, adelante. Nosotros tenemos 15 puntos para mejorar la seguridad y para lograr la paz. La paz es posible, hay estados donde hay paz en este momento, donde hay tranquilidad, los hay en el país, pero parte de una cosa, actuar. Creo que lo peor que se puede hacer es descalificar y minimizar. Esta parte de los abrazos, yo no he visto que le den un abrazo a un joven víctima, ni siquiera a las madres buscadoras. Se las dan a los delincuentes, saludan a los delincuentes, se juntan con los delincuentes. Oye, en el pasado los gobernadores hacían cosas malas. Pues mira, yo lo que sé es que el de Michoacán no hace nada, ¿eh? No hace nada. Ayer le decapitaron a 3 jovencitos. Se los decapitaron. Y hace 2 semanas le mataron a 2 candidatos.
y ya pasó a ser uno de los estados más violentos. Y lo mismo puedo decir de Guerrero. La señora gobernadora no hace nada, absolutamente nada, mientras su papá baila en una cantina. Esa es la verdad. Entonces hay que actuar. Y la paz es posible. Y se puede construir. Gracias, Rubén. Juan. Yo creo que en materia de seguridad, los proyectos que representan Morena y el PRIAN son simplemente una continuidad, que han tenido los mismos resultados catastróficos. Tanto los gobernadores de antes como los de ahora son gobernadores absolutamente incapaces de dar resultados en esa materia. Y efectivamente, hay que apostar por policías estatales, por policías municipales que funcionen. Las dos policías mejor pagadas de este país son la de Jalisco y la de Nuevo León, que incluso, donde un policía incluso gana más que un policía en la Ciudad de México. Y en ese sentido nosotros vamos a seguir dándole al país una oferta de una propuesta en materia de seguridad que hoy no se tiene. Para nosotros no es negar que hoy se vive en el país un ambiente profundo de paz, ni tampoco creemos, como la candidata Xóchitl Gálvez, que vamos a arreglar el problema cancelando las micheladas. Vamos a darle al país una propuesta seria de seguridad. Juan, muchísimas gracias por parte del Movimiento Ciudadano. Rubén, muchísimas gracias. Gaby, muchas gracias también. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y mire, de acuerdo con habitantes de domicilios en el exclusivo fraccionamiento del Dorado en Alvarado, Veracruz, escoltas de la exsecretaria de Energía, Rocío Nale, cuidan